Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Dios, Señor, por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, También. ahora ahora y y en en la la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en Como un era en un principio, ahora y principio, siempre, por los siglos de por los los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por por Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega por ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Ruega por nosotros. nosotros. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de la resurrección, y la resurrección de la carne está expuesta por el sacerdote Polo Callaghan. Lo pueden encontrar en internet. Nuestro temario pues abarca 5 puntos. Primero, la fe en la resurrección. Vamos a empezar por ahí. Luego, cómo entender el sentido cristiano de la muerte, cómo entender la vida eterna como una comunión íntima con Dios y al mismo tiempo el infierno como rechazo definitivo de Dios, y cómo purificarse para poder encontrar a Dios. Bien, entonces de alguna manera nuestra resurrección se apoya en la resurrección de Jesucristo. Por tanto, es como si la resurrección de aquel que es nuestra cabeza se extiende al cuerpo. Por tanto, el cuerpo participa de la resurrección de la cabeza. Por eso San Pablo en Romanos 8:29 dice que él es el primogénito entre muchos hermanos. Todos vamos a resucitar, justos y pecadores. ¿Cuándo va a ser eso? Al final de los tiempos, cuando sea el juicio final. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el alma se separa del cuerpo? Una vez que se separa el cuerpo empieza a descomponerse. Pero el alma no se descompone, porque el alma puede sobrevivir sin el cuerpo por el tiempo que dure, desde la muerte hasta que llegue el juicio final. En consecuencia, cuando se dé la resurrección, cuerpo y alma se van a unir de nuevo entre sí en la gloria y será para siempre. Ok. ¿De qué nos habla la resurrección de los muertos? Nos habla primero de la plenitud de vida inmortal. Vamos todos llamados a esa plenitud. No hay ninguna persona que no esté llamada a esa plenitud. Entonces, por otra parte, nos recuerda nuestra dignidad. O sea, la vertiente corporal del ser humano tiene una dignidad derivada de la vertiente espiritual. Bien, pero nos habla de más la resurrección. Nos habla de que el mundo es bueno, es decir, que la materia, el cuerpo, no son malos. Y nos habla del valor de la historia que cada día vivimos, porque tiene repercusión en la eternidad. Y nos habla de la vocación eterna que tiene nuestro cuerpo material. Por tanto, estos son los significados, los sentidos de lo que nos habla la resurrección. Ok, ¿por qué Santo Tomás de Aquino considera que la resurrección de los muertos es natural? Él dice que es natural en lo que se refiere al destino del hombre, porque el alma está hecha para estar unida al cuerpo. De modo que cuando está desunida del cuerpo, el alma está reclamando, por decirlo entre comillas, la unión con aquel cuerpo con el que ganó o con el que perdió la batalla. Bueno, pero además resulta que la resurrección de los muertos, además de ser natural, es sobrenatural respecto a Dios, porque es Dios el que la lleva a cabo. Resumiendo, es natural en cuanto a la causa final, es decir, estamos diseñados para vivir alma y cuerpo juntos. Y es sobrenatural en lo que se refiere a aquel que lleva a cabo esa unión, esa resurrección, a quien llamamos causa eficiente, el que realiza. Bueno, ¿cómo va a ser el cuerpo de los resucitados? Será real, será material, pero no será terreno ni mortal.
nosotros podríamos pensar que esto es un antagonismo. ¿Cómo puede ser real y material, pero al mismo tiempo ni terreno ni mortal? Es que traspasada la muerte y recuperado el cuerpo por la resurrección, entonces nuestro cuerpo no es que vaya a ser simplemente transformado dentro de la historia actual, sino que nuestro cuerpo va a ser glorioso y espiritual. Esto es lo que dice San Pablo. Por tanto, tendremos el mismo cuerpo, sí, el mismo cuerpo. Santo Tomás dice que resucitaremos en la edad perfecta, pero ese mismo cuerpo es un cuerpo que no se queda anclado en lo mortal, que no se queda anclado en lo puramente terreno, pero es un cuerpo real. Y será un cuerpo con ojos, con manos, es decir, material. Esto va a tener lugar para todos después de la muerte, al final de los tiempos. Es decir, Cristo resucita al tercer día, nosotros al final de los tiempos. La Iglesia no promete a los cristianos una vida de éxito seguro en la tierra, porque prometer eso sería prometer una utopía. Bueno, pues aquí a este magnífico cuadro de la Capilla Sixtina le han colocado esas mascarillas, ¿verdad? Recordando la pandemia, tanto al Señor como a la Virgen. Bueno, esto de alguna manera pues es un recuerdo de la pandemia, pero fuera de eso, o sea, fuera de ese episodio de la historia mundial ocurrido hace poco tiempo, pensemos que es que nuestra vida terrena siempre va a estar marcada por la cruz y que por tanto nuestra vida terrena no puede ser una vida en la que todo sea éxito, porque al fin y al cabo el éxito para nosotros es alcanzar la felicidad eterna y la felicidad eterna se alcanza con la cruz. Sin embargo, cuando uno es bautizado y cuando uno recibe la Eucaristía, ahí empieza el proceso de resurrección. Por tanto, aquí en la tierra, dice el catecismo, de alguna manera, lo dice en el número 1000, ha empezado el proceso de la resurrección y empieza al recibir estos sacramentos. Vamos a hacer 4 observaciones prácticas. Primera, la doctrina de la resurrección final excluye las teorías de la reencarnación. Esas teorías que plantean que el alma va a dedicarse a emigrar hacia otro cuerpo después de la muerte repetidas veces hasta que quede definitivamente purificada. Ese es el planteamiento de las teorías de la reencarnación. Pero, claro, nosotros sabemos que la vida humana es única, que la vida humana no se repite. Y por tanto, esto nos lleva a comprender que todo lo que hacemos cada día tiene una espesura muy grande y que solo hay un único curso de nuestra vida, dice el Vaticano II, en la Lumen Gentium. Por tanto, no es que nuestra vida tenga varios cursos. En consecuencia, se descarta la posibilidad de la reencarnación. Segunda aclaración práctica. Nos preguntamos si es lícita la veneración de las reliquias de los santos. La respuesta es sí. Sí. ¿Por qué? Porque es una manifestación clara de la fe de la Iglesia en la resurrección del propio cuerpo. Y como esta veneración de las reliquias tiene un papel central en la vida de los creyentes, en la piedad de los creyentes, bueno, aquí tenemos un argumento más para comprender que estamos ante una realidad. Ahí delante de ustedes está una reliquia de los huesos de San Miguel Febres Cordero, un santo ecuatoriano, y sus parientes emigraron hacia Venezuela con el mismo apellido, Febres Cordero. Bien. Tercera pregunta, ¿es lícita, ilícita la cremación? ¿Qué es lo que la Iglesia aconseja? Conservar la costumbre de sepultar los cuerpos, porque el cuerpo en su materialidad es parte integrante de la persona. Al fin y al cabo, el cuerpo va a resucitar al final de los tiempos, tuvo contacto con los sacramentos que Cristo instituyó y el cuerpo ha sido templo del Espíritu Santo. En consecuencia, la cremación es una cosa extraordinaria. No está prohibida, siempre y cuando no sea por razones contrarias a la fe en la eternidad. Ok.
¿Sería lícito despreciar la corporeidad humana? Definitivamente no. Por eso se aconseja evitar la cremación, porque somos criaturas de Dios destinadas a la resurrección. A veces no se puede evitar. A veces hay necesidad de cremar. Ok, hay circunstancias que aconsejan hacerlo. Pero se da el consejo vivo de evitarla y de enterrar enteros los cuerpos de los difuntos. Cuarta consideración práctica. Entonces, la resurrección de los muertos coincide con lo que la Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva. Parcialmente sí. Lo que pasa es que no solo el hombre va a llegar a la gloria, sino también todo el cosmos en el que vive el hombre y actúa el hombre va a ser transformado. Aquí se toman dos textos, uno de San Pedro y otro del Apocalipsis. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, y el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Bueno, nos preguntamos si habrá continuidad entre este mundo y el mundo nuevo. La respuesta es que sí, pero va a estar marcada esa continuidad por una notable discontinuidad. O sea que la perfección es discontinuidad. La permanencia es discontinuidad. La felicidad completa es discontinuidad. Porque al fin y al cabo en esta vida ni somos perfectos, ni somos permanentes, ni alcanzamos la felicidad completa. Esto nos hace pensar, por tanto, que sí hay continuidad, pero también hay descontinuidad. Ok. Sentido cristiano de la muerte. Solo lo vamos a entender a la luz de la resurrección de Cristo y a la luz de nuestra resurrección en Cristo. No hay otra manera de entenderlo. Porque la resurrección de Cristo nos hace ver que la muerte no tiene la última palabra. Y a partir de la resurrección de Cristo comprendemos la nuestra, la que tendrá lugar para nosotros. Ok. Ante la pregunta de que si la muerte es el mal más grande en el orden natural, la respuesta es que sí, que sí. Sin embargo, está superada la muerte porque cuando Dios en Cristo resucite a los hombres al final de los tiempos, entonces pues quedará evidente para todos que aquello que parecía el mal más grande del orden natural no lo era. Entonces, ¿por qué sí es natural? Porque el alma puede separarse del cuerpo. Puede vivir sin el cuerpo por un tiempo. Bueno, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Podemos merecer o desmerecer más? Después de la muerte ya no hay posibilidad ni de merecer ni de arrepentirse. Después de la muerte el hombre va al cielo, al infierno o al purgatorio y pasa por lo que llamamos juicio particular, del cual habla el catecismo en los números 1021 a 1022. Por tanto, hay juicio particular, hay juicio universal, pero entre el juicio particular y el universal hay un tiempo largo de distancia. El tiempo estará medido por la fecha en que el Señor venga por segunda vez. El juicio particular es inmediato a la muerte, en el instante mismo de la muerte. Ahí se define si tú querías ir al cielo, muy bien, querías ir, hiciste obras que demostraron que sí, te vas al cielo. Tú querías irte al infierno, tus obras demuestran que no querías estar con Dios, Dios respetará eso que quisiste. Tú querías ir al cielo, pero no te purificaste suficientemente, entonces vas a purificarte. 3 estados finales: estado de gozo, estado de condenación y estado de purgación, que ese es temporal. Ya sabemos que la muerte es inexorable y eso nos ayuda a enderezar nuestros pasos, a comprender el valor del tiempo y el valor de los talentos que Dios nos ha dado, a obrar con rectitud y a gastarnos sirviendo a los demás. Por eso es muy útil que la muerte sea inexorable y que la aceptemos cuando llega. No podemos estar prolongando indefinidamente la vida
apegados a la vida cuando resulta que ya el Señor nos está llamando a su presencia. Ok. Entonces, ¿entró la muerte al mundo como causa del pecado? Sí, sí. Lo explica el Génesis, el libro de la sabiduría, la carta a los romanos, el apóstol Santiago. Es decir, que es vista la muerte como el salario del pecado. Muy bien. ¿Por qué? Porque si querías vivir al margen de Dios, entonces le toca aceptar el sinsabor, las consecuencias de la ruptura con Dios, de la ruptura con la sociedad, de la ruptura con consigo mismo, y esos son frutos de ese alejamiento. Bien, entonces sigue siendo dolorosa y repugnante la muerte. Para los que vivimos en Cristo por el bautismo, ya lo dice San Pablo en la carta segunda a Timoteo. Si morimos con Cristo, viviremos también con Él. Por tanto, ya no es dolorosa ni repugnante. Ya no es un recuerdo vivo del pecado. ¿Qué es entonces ahora la muerte? Una oportunidad preciosa de corredimir con Cristo para, pues, mientras vivimos entregados a los demás y vamos mortificándonos en esta tierra, bueno, pues lo que seguirá es poder corredimir con Cristo en esta tierra para alcanzar plenitud en la vida eterna. Ok. Cuando hablamos de la gradual muerte de uno mismo, yo muero a mí mismo, eso que dice Santa Teresa, vivo porque no vivo, ella dice, muero, porque no muero. San José María decía, vivo porque no vivo para mí mismo, por eso vivo. Entonces, la gradual muerte a uno mismo se practica con la mortificación cotidiana, y eso es lo que nos permite la definitiva unión con Cristo por medio de la muerte. Por tanto, no somos un árbol seco, sino un árbol florido en la medida en que nos unimos a Cristo. Ok, nuestro tercer punto del temario de hoy, nos preguntamos si la vida eterna es comunión íntima con Dios. Ok, estamos creados para eso, para vivir en eterna comunión con Dios. Eso es lo que llamamos cielo. Vamos a ver en qué consiste eso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21, el Señor, en la parábola de los talentos, llama al que había recibido 5 y los convierte en otros 5. Llama al que había recibido 2 y los convierte en otros 2 y les dice, bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Sumérgete en el gozo de tu Señor. ¿Qué es la vida eterna? El Papa Benedicto nos insistió en que no era sucederse de los días del calendario aburrido, sino el momento pleno de satisfacción. ¿Por qué? Entra en el gozo de tu Señor. El gozo de Dios nos abraza y nosotros nos abrazamos a la totalidad. ¿En qué consiste el cielo? ¿En qué nos sumergimos en ese océano del amor infinito? Ahí el tiempo ya no existe. Dios está en un presente continuo. Por tanto, ahí el antes y el después han desaparecido. Ok. El momento de entrar al cielo es la vida en sentido pleno. Sí, sí. Porque es sumergirnos de nuevo en la inmensidad del ser. Dios es el que es. Y nos vamos a unir a Él para siempre. Ahora, esa alegría, dice el Papa Benedicto en la encíclica Salvados por la Esperanza, esa alegría, dice él, es una alegría que nos va a desbordar. Por tanto, nunca nos vamos a aburrir. Bien, lo que da sentido último a la vida terrena es la vida eterna. Y por eso todo nuestro empeño ético tiene relación con la vida eterna. Nuestra entrega generosa a los demás tiene relación con la vida eterna.
El servicio abnegado, el esfuerzo por comunicar la doctrina de Cristo y el amor de Cristo a todos, está vinculado a la vida eterna. Nosotros no somos individualistas por esperar en el cielo, porque el cielo no es un simple para mí. Dice el Papa Benedicto en la Spes Salvi, dice que la esperanza cristiana en el cielo está referida a todos los hombres, no solo al yo, al mí. No, yo quiero salvarme porque quiero que conmigo se salven muchas personas. Entonces, si nos preguntamos si vale la pena vivir la vida cristiana en plenitud, pues la respuesta está clara en el catecismo. Nos dice que el cielo es el fin último y la realización de todas las profundas aspiraciones del hombre, estado supremo y definitivo de dicha. Bueno, esto es el cielo, pero claro, es un proceso alcanzar el cielo, un proceso en el que hay agravios y desagravios, méritos y deméritos. Por tanto, es un proceso donde vamos escalando, reconociendo nuestros errores, pedimos perdón, rectificamos, subimos otro escalón, por amor de Dios, hasta que llegue el final. Entonces, ¿qué significa morir en gracia? Morir en gracia significa la disposición de ser siempre semejantes a Dios y para siempre. El que muere en gracia ve a Dios tal como Él es. Eso dice San Juan en su primera carta. Y San Pablo en la primera de Corintios dice que lo veremos cara a cara. Por tanto, el cielo es gozar de esa visión cara a cara de Dios. Esta es la máxima expresión de Dios que se dona al ser humano. ¿Qué vamos a alcanzar en el cielo? ¿Podremos amar en el cielo a los que hemos amado en este mundo y hacerlo con un amor puro y perpetuo? Sí, así será, porque la culminación plena la alcanzará el gozo del cielo cuando resuciten los muertos. Pero nos encontraremos en el cielo con todos los amores limpios de esta tierra. Ahí nos recibirá el amor, los amaremos ya en Dios definitivamente. Bueno, ¿se podría pecar en el cielo? Ya no, porque cuando uno ve a Dios cara a cara, entonces yo no quiero pecar. Es decir, que yo estoy ahí libremente, estoy como un hijo. En consecuencia, me quedaré para siempre en comunión con Dios, porque me da la gana estar ahí, porque no quiero estar lejos de ahí, es donde estoy satisfecho. Mi libertad alcanzó su plena realización. Ok, ¿y de qué depende la vida eterna? Pues depende de que Santo Tomás lo explica, diciendo que el que tiene más caridad participa más de la luz de la gloria. Es decir, el que ama más tiene más cielo, el que ama menos tiene menos cielo. El que ama más tendrá más perfectamente a Dios, lo verá más y por eso será más feliz. Pero en el cielo no habrá de ninguna manera envidia, porque a fulano los subiste más arriba que a mí. Bueno, el infierno viene a ser rechazo definitivo de Dios. ¿A dónde? ¿Quiénes van al infierno? Los que no se arrepienten de sus pecados graves. Por tanto, Dios no crea a nadie para que se condene. Los que pierden el premio eterno de la comunión con Dios es porque eso escogieron en esta vida. Y van a sufrir lo que escogieron, la desgracia perpetua. Bien, este señor, el más rico del mundo, dice que él no teme ir al infierno si muere. Ok. Pero ir al infierno, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que este señor no sabe? Bueno, es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Un estado de autoexclusión definitiva con los bienaventurados. Por tanto, es un estado de soledad, de tristeza, de aislamiento, de frustración perpetua. Nadie está predestinado a condenarse. Nadie. O sea, Dios a nadie ha creado para que se condene.
Por tanto, quien se condena es uno mismo. Es porque yo busco mi fin último al margen de Dios y al margen de su voluntad. Y por eso pretendo construirme aquí un mundo aislado en el que no entra la luz de Dios. Por eso Dante Alighieri escribe: mi mente estaba llena de otras cosas en aquel momento en que me aparté del camino. El mismo Dante Alighieri dice que el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Conservar la neutralidad en tiempos de crisis moral. El infierno es el misterio del amor rechazado. Por tanto, ¿qué indica? Que yo puedo destruir mi felicidad. Que cuando yo me alejo de Dios, me autodestruyo. Por tanto, el infierno no consiste solo en no poder amar más. No. Es que es algo definitivo. No es que yo temporalmente ya no pueda amar más. Es que de modo definitivo ya no podré amar más. Dante Alighieri escribió en la puerta del infierno este rótulo: o vosotros los que aquí entráis, abandonad toda esperanza. ¿Por qué? Porque de ahí no se puede salir. De modo que la existencia del infierno nos hace descubrir la gravedad del pecado mortal y nos invita a poner los medios para evitarlo, sobre todo mediante la oración confiada y la humildad, porque si no, no vamos a poder. Porque es posible condenarse. Claro que es posible condenarse, por eso el Nuevo Testamento nos está llamando a ser responsables en el uso de los dones y talentos que hemos recibido y a convertirnos. Vivimos en estado de conversión continuo. Esa es la llamada que Dios nos hace. Estado de conversión continua. Ok. ¿Queremos ver a Dios? Entonces purifiquémonos. Si uno se muere imperfectamente purificado, aunque esté seguro de su eterna salvación, va a tener que purificarse después de la muerte. ¿Para qué? Dice el Catecismo: para obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto nos hace pensar entonces que el purgatorio es bondad de Dios y que si alguien va al purgatorio es como cuando se mete el oro en el fuego para quitarle las adherencias de metales que no son el metal precioso. Entonces hay personas que no llevaron una vida santa en la tierra, pero tampoco se encerraron definitivamente en el pecado. Por tanto, esas personas que mueren arrepentidas de sus pecados, pero no se han purificado suficientemente, tendrán un periodo de purificación. ¿De qué nos vamos a purificar? De impurezas, imperfecciones, una vida más o menos lograda, ¿verdad? Vamos a ser limpiados. Es como un gesto de la bondad de Dios que quiere vivir en íntima comunión con esa persona. Bien, el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 40 al 45, hablan de esta purificación ultraterrena. Cuando Judas, capitán de los Macabeos, va precisamente a registrar los bolsillos de los judíos difuntos y descubre que llevaban en sus bolsillos, llevaban amuletos de dioses babilónicos. Y entonces hace una colecta para mandar el dinero a Jerusalén, pidiendo que se ofrezca un sacrificio por las almas de los caídos, porque creía en la purificación ultraterrena. Ok. San Pablo en la primera de Corintios nos habla de una purificación que se realiza aquí y en la vida futura. Ella utiliza la imagen del fuego. Dice que todos vamos a ser salados por el fuego. ¿A qué se refiere ese fuego? ¿De dónde emana ese fuego? De Jesucristo Salvador, juez y fundamento de la vida cristiana. El Papa Benedicto XVI
el 12 de enero del año 2011, se refirió a Santa Catalina de Génova, una santa del siglo XVI que escribió 2 libros, el Tratado sobre el Purgatorio y el diálogo entre el alma y el cuerpo. Cuando ella habla del purgatorio, dice que es un elemento del paisaje de las vísceras de la tierra. Dice, no es un fuego exterior, sino que es un fuego interior. Ardo en deseos de estar con Dios. Desde siempre los cristianos hemos ofrecido sufragios por los difuntos. Especialmente hemos ofrecido la misa por ellos. ¿Qué indica esto? Que la iglesia tiene fe en la purificación ultraterrena. Si no, no tendría ningún sentido rezar por los difuntos. Podemos considerar el purgatorio como un estado de dolorosa lejanía de Dios, pero temporal. ¿Qué se perdona ahí? Pecados veniales, inclinación al mal, que el pecado deja en el alma, y las penas temporales que no limpiamos debidas por nuestros pecados, pero que no hicimos suficiente penitencia en esta tierra. Ok. Pedir por los fieles difuntos, dice el santo cura de Ars, de algún modo restablecer el orden y la justicia. Y es una manera de reconciliarnos definitivamente con Dios. Bien, ¿por qué se sufre tanto en el purgatorio? Eso depende de la situación de cada uno, de cuánto arraigó el pecado en mí. Pero es un dolor que tiene un significado bienaventurado, dirá Benedicto XVI. Por tanto, es un dolor alegre, compatible con la alegría de saber que ya estoy salvado, frente a la pena de saber que si todavía no veo a Dios es porque yo he estado, pues, yo soy el culpable porque no desarraigué suficientemente las raíces del pecado. Ok. Entonces, si ustedes quieren leer la catequesis de Juan Pablo II sobre el credo, en la número 4 habla del credo en la vida eterna. Esa catequesis corresponde a las audiencias del 25 de mayo del 99 hasta el 4 de agosto de ese año. Benedicto XVI en la Spe Salvi habla también de esto, San José María en la homilía La Esperanza del Cristiano, y hay una instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Instrucción ad Resurgendum cum Cristo, para resucitar con Jesucristo. ¿De qué habla? De la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. Bueno, quito las diapositivas para que puedan ustedes preguntar lo que quieran. Vamos a ver, Juan Carlos. Voy. Buenas noches, don Mario. Buenas noches a noches. todos. Don Mario, me surgen 2 dudas. Sí. La primera es cuando habló de la salvación y la condenación. De los tres posibles destinos, la salvación, la condenación o el purgatorio. Sí. A la hora de la muerte, Sí. la salvación y la condenación son definitivas y eternas. Sí. Se dice que el purgatorio es un estado temporal. Sí. No puedo compatibilizar o cómo, no sé cómo expresarme, pero no puedo poner uno y uno juntos después de la muerte un estado temporal. O sea, Es que la ¿cómo se da temporalidad del esa temporalidad? purgatorio está dentro de la eternidad de Dios. Correcto, sí, por eso no sé, no Es un podemos modo de nosotros como seres explicarlo. humanos entender esa temporalidad, no Sí, es el mismo tiempo nuestro. sí, pero esto Esa es es un mi modo duda. de explicarlo según nuestras categorías terrenas. Ajá. Porque cuando la vidente de Fátima le pregunta a la Virgen por una joven de 18 años que había muerto,
sobre su estado después de la muerte, la Virgen le contesta que va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Es una respuesta que uno podría interpretar como muy dura, pero es que estamos en otra dimensión. El tiempo no cuenta en la eternidad, pero hablamos de temporalidad frente a eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aquí se emplea el concepto temporalidad, se está empleando simplemente para explicar que el purgatorio no es eterno. Eso es todo. Es uno más de los misterios que no vamos a entender plenamente hasta que estemos ahí. Sí, pero que estamos seguros de que no es eterno. Ok. ¿Ok? La segunda duda, don Mario, es Sí. cuando en la diapositiva donde habló de lo que nos sanamos en el purgatorio. Sí. Una de las cosas que tenía en la diapositiva es que sana la tendencia a pecar, sana esa innata tendencia a pecar, pero no nos viene la concupiscencia del pecado original, y siendo así, ¿no pasaríamos todos al purgatorio en el No, momento lo de que la muerte? pasa es que la concupiscencia derivada del pecado original se cura con el bautismo. Sin Ok, embargo, quedan las heridas. ok, Entonces, las impurezas de las que uno se libra en el purgatorio no son las impurezas sexuales, sino que se refiere a las impurezas de falta de finura, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? De no haber hilado fino, de habernos quedado solo en lo gordo. de haber incurrido en pecado venial o mortal Quitándole y que nos haya importancia. quedado ese gusto por ese efímero placer que nos puede generar cualquier pecado. Sí, así es. Ok. Gracias, don Mario. Eso era Muy mi... bien. Bueno, pues entonces la otra semana, Viernes Santo, no tenemos clase, sería de hoy en 15 días, si Dios quiere. Reanudamos nuestra reunión. Mauricio, ¿qué querías preguntar? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo de las cenizas, Sí, entiendo que por restricciones de espacio en algunos países, pues sí. esta va a ser una tendencia. Pero ¿qué hay de las personas que solicitan que sus cenizas sean tiradas al mar o en Eso el es aire? desaconsejable siempre. Hay que darles cristiana sepultura, aunque haya sido la voluntad última del interesado. No tienen por qué seguir esa voluntad los deudos de esa persona. Ok. O sea, lo que tienen que Esto hacer es tiene darle cristiana sepultura. que ser como de la nueva era. Es un poco como de la nueva era y un poco como budista, ¿verdad? Confundirse con el todo. Sí, ser uno con el universo y cosas así. Sí, así es. Por tanto, ahí no hay que prestar atención, ¿verdad? Gracias. Y cuando alguien muere y dice, yo pido que me cremen, bueno, pues tampoco hay por qué seguir esa voluntad, porque si no hay ningún motivo real que impida enterrarlo entero, ¿para qué vamos a seguir esa voluntad? No, es que era la última voluntad de mi papá o de mi hermano o de mi hijo. Pues sí, pero no hace falta seguirla si no hay ningún motivo de peso que desaconseje su enterramiento entero. Muchas Wilson. gracias. Don Mario. Sí, Wilson. Oh, perdón. Sí, Estaba don Mario. aquí. Me perdí. Así, Ronald. Sí. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de la resurrección de la carne, las personas que perdieron, por ejemplo, la razón o algún Sí. miembro por amputación, o las que nacieron ya con algún defecto, Sí. ¿van a recuperar su plenitud en esa resurrección, don Sí. Mario? Santo Tomás dice que vamos a resucitar en la plenitud de la vida. Y dice en la edad perfecta. Por tanto, ahí ya no habrá defectos. ¿Verdad? Muy bien. Sí, Wilson. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Pregunta, en el caso al contrario, en que uno quería que lo enterraran y tal vez pues uno ya no está en vida y lo creman, Sí. ¿qué pasaría ahí? Pues ahí ya no es culpa tuya, pues, o sea, que ahí sí que es los parientes que tomaron esa decisión, pero como dijo alguno de ustedes, hay países o lugares en los que
La cremación se da porque ya no hay espacio en los cementerios. Habría que llevarlos muy lejos a enterrar, ¿verdad? Entonces, en esos casos, por eso existen también una forma de vaciar los cementerios, que es llevar las cenizas de los difuntos a un osario y depositarlo en una iglesia, en una cripta de una iglesia. Así está planteadas algunas iglesias en México y en Europa. Tienen criptas para esos enterramientos de osarios y han comprado esos espacios para poner ahí los restos de sus seres queridos, cuando ya en los cementerios había que hacer espacio. Perfecto, gracias, don Mario. Muy bien, a eso se llama columbario. Esas criptas donde entierran las cenizas o los huesos de los difuntos, una vez que los han sacado del cementerio, se le llama columbario. Pero a veces es como no hay lugar en los cementerios, de una vez los incineran. O porque murió fuera del país y llevarlo de regreso a su país, sus restos, pues es muy complicado llevarlo de regreso sin incinerarlo. Entonces, el modo más práctico, no por razones contrarias a la fe en la resurrección, sino por los problemas de transporte y los problemas de tipo también diplomático, es llevarlo incinerado. Muy bien. Bueno, pues entonces terminamos y si Dios quiere nos vemos en 15 días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en Como el en el principio, ahora y ahora siempre, y por por los los siglos de los siglos de siglos. los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Santa María Esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Que descansen. Buenas Gracias, noches. Mario. Gracias, don Adiós. Mucho, Mario. Buenas noches.